Vamos con la segunda parte de los lípidos insaponificables, en donde lo que vamos a hacer es estudiar primero los lípidos prenólicos. Entonces, si os acordáis, en la primera grupo de diapositivas de lípidos insaponificables estudiamos los esterólicos, que se dividían en esteroles y esteroides, en donde el más importante era el colesterol, que es el que mejor os tenéis que saber. En esta segunda parte vamos a estudiar primero los lípidos prenólicos y luego los eicosanoides. Pues dentro de los prenólicos los dividimos en terpenos y quinonas. ¿Qué propiedades tienen estos lípidos? Lo primero es que son insaponificables y eso es debido a que no poseen ácidos grasos en su estructura y no forman jabones, por tanto. Si nosotros observamos la estructura química básica de todos ellos, de los isoprenoides, lo que nos damos cuenta es que es una estructura muy hidrofóbica, completamente apolar, y por lo tanto solo va a ser soluble en solventes orgánicos como son el éter, como es el cloroformo, pero jamás va a ser soluble, por ejemplo, en agua. El primero de los subgrupos que vamos a estudiar son los terpenos, que tienen esta estructura química. Son lípidos insaponificables y principalmente de una gran diversidad funcional y estructural. El nombre de terpeno le viene de la palabra turpentine en inglés, que lo que significa es aguarrás, es decir, estos derivados se descubrieron en las moléculas de aguarrás. ¿Cómo son químicamente? Químicamente lo llamamos isoprenos o un 2-metil-1,3-butadieno, es decir, en el carbono 1 y en el carbono 3, que sería este, tenemos un doble enlace y en el carbono 2 tenemos un radical metilo. Esto básicamente lo llamamos un isopreno. Entonces, dentro de los grupos que pertenecen a los isoprenos tenemos los terpenos y tenemos las quinonas, que lo que van a hacer es formar polímeros, es decir, un montón de subunidades de tipo isopreno unidas unas con otras. De forma que en los terpenos, si yo tengo dos isoprenos unidos, lo que voy a tener es un monoterpeno. Si tengo 4, un diterpeno. Si tengo 6, un triterpeno. Y si tengo 8, un tetraterpeno. Es decir, a la palabra que tenemos aquí al principio, mono, di, tri o tetra, la multiplicamos por 2 y nos da el número de isoprenos de los cuales están compuestos. Dentro de estos terpenos, el monoterpeno, los más importantes son el mentol y el geraniol, que son compuestos aromáticos, que aportan un olor. En los diterpenos, los más importantes son el fitol, que es un componente esencial de la clorofila, que se hablará mucho de él en el tema de metabolismo, y forma parte de las vitaminas A, E y K. El triterpeno más conocido es el escualeno, que es uno de los precursores del colesterol, y los tetraterpenos están como precursores de los carotenos y de la vitamina A. Aquí vamos a ver cómo el isopreno, dentro del grupo de los terpenos, forma distintas moléculas. La primera que tenemos, que es el geraniol, es un monoterpeno con características aromáticas. Entonces, si yo me fijo, el isopreno tiene 5 átomos de carbono en estructura iso, ¿vale? Yo esta estructura en pez se le llama estructura en iso. Entonces, yo tengo esta estructura en este lado y tengo la estructura en este lado también. Es decir, 5 átomos de carbono, 3, 4 y 5 unidos, en este caso por un enlace covalente, van a formar un monoterpeno, como es el geraniol. Si yo uno 4 isoprenos, lo que voy a tener es un diterpeno, y el más conocido de todos para nosotros tiene que ser el fitol, que es parte de la clorofila. Si yo uno 5 y 6 terpenos, lo que voy a tener es un triterpeno, como por ejemplo el escualeno, precursor de colesterol y de varias vitaminas. Y si tengo 8, en este caso estos 4 se reconocen bastante fácilmente y los otros 4 estarían ciclados, pero se reconoce la estructura de el pececillo este con los 2 átomos de carbono aquí,
Aquí tendría otra vez el pececillo con los dos átomos de carbono unidos. Es una estructura que está formada por 8 isoprenos, 8 grupos de terpenos, y lo llamamos un tetraterpeno, en donde el más conocido es el beta-caroteno, del grupo de los carotenoides, que son precursores de la vitamina A. El otro grupo son las quinonas. Entonces, las quinonas también están formadas por isoprenos, pero en este caso tiene dos grupos carbonilo. Si os acordáis, un grupo carbonilo es este que tenemos aquí, que está formado por un carbono, un doble enlace y un oxígeno. Voy a pintarlo para el otro lado. ¿Os acordáis de algún otro grupo carbonilo que hayamos visto en estos temas? Por ejemplo, el aldehído en los glúcidos, en los monosacáridos, en la glucosa, en la galactosa, en la manosa, también tienen enlaces de tipo carbonilo. Las quinonas forman principalmente dos moléculas, la ubiquinona y la plastoquinona. La ubiquinona la encontramos en la mitocondria. Está dentro de la membrana interna mitocondrial y es un transportador de electrones. Y la plastoquinona, que la encontramos en el plasto, es otro transportador de electrones, pero este que se encuentra en el cloroplasto. Lo que va a ocurrir es que esta molécula, que es una quinona oxidada, va a transportar dos electrones y dos protones y se va a reducir. De forma que los electrones y los protones se van a unir aquí donde estaban los grupos carbonilos. Y exactamente lo mismo pasa en la plastoquinona. Si os fijáis aquí en los grupos carbonilos de estas quinonas, está el oxígeno, va a captar dos protones y dos electrones que se van a unir a donde antes estaba el grupo carbonilo. Ahora, yo porque sé que todo esto es un derivado del isopreno, o porque sé que es una quinona. Bien, lo de que es una quinona, recordad que tiene que ver con esta estructura que tenéis aquí en hexágono con los grupos carbonilos, que tenéis tanto en la plastiquinona como en la ubiquinona. Aquí tenéis uno y aquí tenéis otro. Ya me decís, ¿y por qué yo sé que deriva de los terpenos? Porque si yo cojo y utilizo mi molécula que ya le he bautizado como pescadito, si yo voy viendo aquí mis moléculas de tipo pescadito, con 1, 2, 3, 4 y 5 átomos de carbono, y sigo mirando, y aquí tendría otra, y aquí tendría otra, etcétera, etcétera. Entonces, estaría formando por varios isoprenos. La vitamina A, la vitamina E y la vitamina K funcionan exactamente igual. En este caso, la más fácil de reconocer es la vitamina K porque tiene los dos grupos carbonilos. Pero todas ellas, si nos fijamos, tienen esa estructura que yo mal llamo en pececillo, de tipo isoprenoide. Aquí también la podríamos ver. Aquí tendríamos otra. Aquí tendríamos otra. De forma que los encuadramos siempre de ese grupo de las quinonas. Aquí lo que vamos a hacer es comparar en los terpenos y las quinonas las vitaminas que podemos encontrar en ellas con su función y lo que causa su déficit. Dentro de los terpenos, la vitamina más importante es la que forma el retinol, importantísimo para el buen estado de los epitelios, de la piel y la percepción de luz. ¿Dónde lo podemos encontrar? En alimentos normalmente de color rojo anaranjado, es decir, pimientos, cerezas, fresas, todo este tipo de alimentos. ¿Qué es lo que provoca la falta de lo que se llama ceguera nocturna? Es decir, una mala percepción de luces y colores por la noche. Dentro de las quinonas tenemos la vitamina E o tocoferol y la vitamina K o menaquinona, que ya el nombre nos dice que es una quinona. La vitamina E es extremadamente importante en el metabolismo de los ácidos grasos y la encontramos principalmente en frutos secos y en la yema del huevo. Si nos falla, si tenemos carencia de esta vitamina, vamos a tener anemias y trastornos digestivos. También podemos tener distrofias musculares. Dentro de la vitamina K es muy importante para la coagulación sanguínea, es fundamental en la protrombina, que es una molécula, es una proteína precursora de la trombina.
Las encontramos en alimentos como la coliflor y por suerte para nosotros la producen las bacterias que tenemos en el intestino, nuestra querida Escherichia coli. Si esta bacteria no la produce o nosotros no comemos la cantidad suficiente de coliflor, lo que vamos a tener es trastornos en la coagulación. El otro grupo del que tenemos que empezar a hablar son los eicosanoides. Eicosanoides que son moléculas que tienen 20 átomos de carbono o múltiplo de 20. Todos estos eicosanoides derivan de un ácido, que seguramente os sonará. Una estructura de este tipo que tiene un grupo ácido, un número par de átomos de carbono, en este caso 20, y tiene varios dobles enlaces en posiciones, si nos ponemos a contar, 5, 8, 11 y 14, si no me equivoco al contar, es el ácido araquidónico, que es el precursor de prácticamente todos los eicosanoides. Para entender bien cuál es el funcionamiento de los eicosanoides, tenemos que venirnos a los fosfolípidos de membrana. Entonces, aquí en este grupo X, supongo que habrá un grupo fosfato. Aquí tenemos el glicerol unido por enlace éster a un ácido graso saturado y por otro enlace éster a un ácido graso poliinsaturado, que además es el ácido araquidónico. Cuando la fosfolipasa A2, que básicamente se llama 2 porque rompe por aquí, actúa sobre los fosfolípidos de membrana, se libera el ácido araquidónico. Una vez liberado el ácido araquidónico, se puede transformar en prostaglandinas, tromboxanos o leucotrienos según sea la señal que quiera enviar el cuerpo. Entonces, básicamente lo que actúan estas tres moléculas es como mediadores químicos en caso de algún problema mecánico o algún problema de infección, regulando infecciones, llamada de glóbulos blancos o simplemente la inflamación de la zona. Las prostaglandinas son un grupo de eicosanoides y por lo tanto lípidos insaponificables que constituyen lo que se llaman mediadores celulares, es decir, sirve para enviar señales dentro de las células o entre las células. Y estas señales lo que van a hacer es regular la presión sanguínea y la coagulación de la sangre. Aparte de esto, las prostaglandinas son muy importantes en la respuesta inflamatoria alérgica y también intervienen en alguna actividad en el aparato digestivo. Los trombosanos también son unos líquidos de tipo eicosanoides, que también derivan del ácido araquidónico y que, al igual que los anteriores, intervienen en coagulación sanguínea y agregación plaquetaria. Aparte de eso, es un broncoconstrictor del aparato respiratorio. Los leucotrienos son el último tipo de lípidos insaponificables que vamos a ver. También derivan del ácido araquidónico, es decir, están basados en una estructura de 20 átomos de carbono y son unos vasoconstrictores de la musculatura lisa. A su vez, también intervienen aumentando la permeabilidad vascular. Si por alguna cosa el cuerpo tiene una herida, pues las membranas rotas lo que van a hacer es segregar o formar leucotrienos. ¿Para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo hacia esas partes del cuerpo, lo que va a provocar una inflamación, un rubor, un tumor y un calor. Como consecuencia de ese aumento de permeabilidad vascular van a llegar muchas células de defensa. ¿Y de qué color son nuestras células de defensa? Dicho normalmente de color blanco, de ahí la palabra leuco. Entonces, sirven para llamar a las células defensivas a ciertos puntos del organismo.